Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ramiro Farías, soy licenciado en Economía, docente de la Universidad Nacional de Villa María, la carrera de la licenciatura en Comercio Internacional. En esta oportunidad aprovecho para agradecer a la universidad y también a la agencia Pro Córdoba por organizar esta charla que se da en el marco de las jornadas de comercio exterior. Y pasando al motivo puntual de esta convocatoria, hoy vamos a hablar sobre el impacto del coronavirus en el mundo y las consecuencias que puede llegar a tener en la economía argentina y también en el comercio exterior. Yo, además de ser docente universitario, formo parte de una consultora de economía y negocios y analizamos este tema hace exactamente un mes. Y algo que saltaba a la vista en el análisis es que los países que más problemas estaban teniendo con la pandemia eran los países, si se quiere, más importantes en términos económicos. En la tabla que ustedes pueden ver en pantalla, tienen a los distintos países ordenados eh, por su ranking o su participación en el PBI mundial. Por ejemplo, tenemos en primer lugar a Estados Unidos, que tiene un 24%, o explica un 24% del PBI mundial. Tenemos a China en segundo lugar, pero también lo combinamos a este análisis con el nivel de contagios que presentan estos países. Entonces, la primera inferencia que podemos hacer de estos datos es que 11 países de los principales o del top 15 del ranking económico mundial, hoy en día presentan un 72% de los contagios. Y si se fijan en la tabla, vemos que está Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, es decir, todos países que pertenecen al bloque de la Unión Europea, donde otros países también tienen, obviamente, niveles de contagio elevados. Entonces, por lo que significa esa integración como bloque económico, el impacto de la pandemia va a impactar muy fuerte en todos los países, más allá de que tengan un nivel más alto o más bajo de contagio. Por lo tanto, si analizamos los países como el bloque de la Unión Europea más los países que no son de este bloque, la situación es todavía más crítica porque prácticamente los países que explican tres cuartas partes del PBI mundial presentan un 90% de los contagios. Es decir, hoy en día los países que mueven la economía mundial son los que más problemas están teniendo para controlar la pandemia o tienen mayores niveles de afectación de su población. Y obviamente esto va a tener impactos para el resto del mundo y en toda la actividad económica. Además, estos países son los que explican también o los principales jugadores en el mercado, en los mercados externos, es decir, son los principales exportadores e importadores de distintos tipos de productos. Pero este fenómeno no se puede analizar, digamos, en la linealidad de la economía o político o social de los distintos países, porque es lo que podríamos denominar un cisne negro, utilizando la, el concepto acuñado por Taleb en su libro. Hay que contrastarlo contra otros eh, eventos de grandes crisis que ha tenido la humanidad. Por eso nosotros en nuestro análisis lo comparamos con las últimas grandes crisis económicas o humanitarias de los últimos 100 años, entre ellos las dos guerras mundiales y también la Gran Depresión de los años 30 o la crisis financiera internacional de 2008-2009. Y veíamos que, bueno, obviamente el impacto de estos fenómenos económicos fue, fue muy significativo para los distintos países. Y otra de las coincidencias que vemos es que los principales implicados eran la Unión Europea y Estados Unidos, que son los que hoy en día presentan los niveles más altos de contagio. Y también, obviamente, analizamos qué sucedía con nuestro país, si bien no había participado de manera en los conflictos bélicos, por ejemplo, no participó, ni tampoco había sido el centro de las grandes crisis. Sin embargo, vemos que en tres de las últimas cuatro grandes crisis, nuestro país sufrió
fuertemente los efectos de los distintos tipos de crisis humanitarias o económicas. ¿Qué lecciones nos dejan el análisis de estas grandes crisis? En primer lugar, que mientras más años duró la caída, más años fueron necesarios para volver hasta el punto donde se había logrado avanzar con el PBI. También que la duración de la caída, por lo general, llevó más años que el tiempo que llevó la recuperación, lo cual, por suerte, es una buena noticia. También que las crisis que implicaron bajas humanas o secuelas, como la cuestión de heridos, enfermos, o también todo el trauma, sobre todo en las guerras mundiales, y la destrucción de capital, ¿sí? Por los bombardeos que se destruían, bueno, fábricas, infraestructura, puentes y todo tipo de vías de comunicación, fueron más extensas, no necesariamente más profundas, pero sí más extensas que las crisis que fueron eminentemente económicas, ¿sí? Bursátiles, financieras, cambiarias. Y también otra gran enseñanza es que la coordinación, las veces que se logró coordinar políticas a nivel internacional y también programas de estímulo, surtieron efecto para sacar más rápido la economía de esa situación. Por ejemplo, tenemos el Plan Marshall en la Segunda Guerra Mundial, que fue para reconstruir a los países europeos que habían quedado devastados por la guerra, o las políticas aplicadas en la crisis financiera internacional, donde la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Japón y distintos bancos centrales de las principales potencias aplicaron una serie de políticas de relajamiento de crediticios, es decir, bajaron tasas de interés, también expandieron el crédito y también mediante digamos, mayor gasto público en obras para lograr reactivar la economía. Para Argentina, las lecciones son que por más que no tuvo una participación directa, también fue fuertemente afectada. También que los años que duró la caída y también los años que se necesitó para recuperar fueron más cortos que los años que le demandó a los principales implicados, como la Unión Europea y Estados Unidos. También que el daño colateral en esos casos se recibió por una caída de precios y también de las cantidades comercializadas a nivel internacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta, ustedes pueden ver en pantalla, la ecuación de demanda agregada, que es que el Producto Bruto Interno es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más el saldo comercial, que es exportaciones menos importaciones. Este componente en la economía argentina ha ido perdiendo peso a lo largo de los años, por lo tanto, este canal de transmisión es cada vez más acotado. Sin embargo, y a diferencia de las otras crisis, hoy podemos decir que nosotros, si bien el nivel de contagio es relativamente o significativamente más bajo que el que está presentando Estados Unidos u Europa, sí estamos como si fuera dentro del conflicto porque tenemos enfermos, tenemos bajas humanas y también hemos tenido que tomar medidas para evitar que se propague como ha sido la cuarentena. Entonces, dicho esto, ¿qué tipo de crisis estamos enfrentando o cómo, por lo menos, cómo lo veo yo? Yo veo que tenemos un mix de escenarios en este sentido. Por un lado, podríamos decir la crisis financiera internacional en cuanto a extensión, 1 a 2 años, dependiendo de los países. Yo veo más 2 años para los que tienen mayor nivel de contagio y para nuestro país puede ser 1 año. Y también por la posibilidad de articular políticas a nivel internacional, ya que hemos actuado de manera coordinada las últimas grandes crisis. Lo que sí veo es que en este punto las medidas sanitarias es lo que no se está pudiendo controlar o coordinar, porque cada país está aplicando su propia receta con diferentes tipos de resultados. Por lo tanto, cuando se logra controlar en un país, luego personas que vuelven a ese país o que viajan al país con el virus que no se controla en otro país, vuelve a haber brotes. Entonces, eso dificulta dar por finalizado el control de la pandemia, como eso le está sucediendo a China, por ejemplo. O
Y por otro lado, los efectos de la Primera Guerra Mundial en cuanto al impacto humanitario, tanto por la muerte como por los enfermos y por la sobrecarga del sistema de salud y también el apagón que genera sobre el sistema productivo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay industrias que han tenido que cerrar sus puertas porque el virus se propagó entre sus empleados y finalmente es mejor tomar la decisión de cerrar o hasta que se logre contener digamos, desactivar el virus dentro de las instalaciones, que se termina extendiendo a toda, si no a todo el personal, y finalmente no pueden ir a trabajar y la productividad es muy baja y termina siendo más costoso todavía. Entonces, digamos, no puede, hay distintos sectores que no están pudiendo producir por este hecho, o también por las medidas como las cuarentenas que obligan a distintas actividades a las personas que quedarse en su casa y por lo tanto no poder asistir a los lugares de trabajo. Entonces, vemos que hay una crisis de oferta, ¿sí? Por esta cuestión que no se puede producir, pero también hay una crisis de demanda porque gran cantidad de personas están sufriendo recortes de sueldo o directamente no pueden generar ingresos y eso termina generando una retroalimentación entre la crisis de oferta y la crisis de demanda, porque al caer la demanda también las empresas empiezan a perder ventas o a tener que bajar sus precios y finalmente cierran, dejando gente sin trabajo o con menores ingresos, y es un círculo que se retroalimenta de manera negativa. Entonces, hemos hablado de lo que significa la cuarentena, pero para empezar a ponerle números es necesario ver qué impacto puede tener este cierre de actividades de manera total, en otros países ha sido parcial, sobre la dinámica económica de los países. En este sentido, tenemos un antecedente que es el de China, que ha sido el primer país que sufrió el brote en gran escala y en una zona afectada aplicó una política de cierre total. Si bien el gobierno chino tiene una gran capacidad de control, en 75 días fue lo que le demandó poner fin al brote en esa zona y se estima que la economía en esa zona y durante esa cantidad de días funcionó aproximadamente al 50% de la capacidad instalada o al 50% del potencial económico de esa región. En base a eso, nosotros hicimos un ejercicio de crear escenarios para los distintos países de acuerdo a su nivel de contagio y también de las medidas que aplicaron. En este sentido, estimamos o utilizamos un ejemplo de 90 días para Estados Unidos, 60 días para Europa y 50 días para Argentina. Y en base a esa cantidad de días, operando el 50% de la capacidad instalada, vemos que el impacto de la cuarentena en Estados Unidos puede estar en torno al 12% del PBI, en la Unión Europea el 8% del PBI, en Argentina el 7% del PBI. Es decir, números verdaderamente elevados en lo que significa una contracción económica, y por eso también vemos los anuncios como el paquete de estímulo que anunció Donald Trump de 2 billones de dólares, que equivale al 9% del PBI, incluso ahora se estaba discutiendo de llevarlo a 3 billones de dólares. En la Unión Europea, 590 mil millones de dólares, que equivale al 3% del PBI, y en Argentina el paquete de estímulo ronda del 1,2% al 2%, eh, y este es un punto importante porque, a diferencia de los otros países, Argentina llega a esta crisis mal parada porque viene arrastrando una serie de problemas a nivel microeconómico y a nivel macroeconómico, donde desde el año 2011 prácticamente que venimos una situación de estancamiento, con luego a partir de 2015 distintos años de recesión, y este año va a ser el tercer año consecutivo con recesión y fuerte contracción en este caso. Por lo tanto, las empresas ya vienen operando en un bajo nivel de capacidad instalada y también con problemas financieros por lo que significan las altas tasas de interés, y a nivel macroeconómico desequilibrios como la inflación
como problemas de competitividad o de deuda externa que no ayudan en este contexto. Por lo tanto, a diferencia de los otros países, no tenemos la posibilidad de inyectar tantos recursos como sí lo puede hacer Estados Unidos, por ejemplo. Otra cuestión a tener en cuenta, este impacto que estamos midiendo sería lo que hablábamos del shock de oferta, si se quiere, o sea, más desde una mirada de la oferta por el cierre de actividades. Ahora, ese cierre de actividades o que un montón de personas no puedan trabajar de manera independiente, termina generando una caída de ingresos que luego se traduce en una menor demanda. Por lo tanto, va a haber menor demanda interna, menor comercio internacional, van a caer los precios, por lo tanto, el impacto o las segundas y terceras ruedas de impacto va a hacer que la caída del PBI seguramente termine siendo mayor a la que mostramos en este cuadro. Y en estas últimas semanas, distintos organismos internacionales han salido a hacer proyecciones respecto a cuál puede ser el impacto de la pandemia. Por ejemplo, el FMI estima que a nivel mundial va a haber una caída del 3%, Estados Unidos va a caer cerca de un 6%, la eurozona 7,7%, China va a crecer, pero a 1,2%, recordemos que venía creciendo casi al 6%, y Brasil caería a una tasa del 5,3%. Estos países los marco con verde en caso de China porque, y en rojo Brasil porque son de nuestros principales socios comerciales, y que China continúe creciendo es una buena noticia, pero que Brasil caiga de esta manera es una muy mala noticia. Para Argentina, el organismo estima una recesión del 5,7% y que el desempleo va a llegar prácticamente al 11%. El Banco Mundial también hace una estimación similar, una caída del 6% del PBI para 2020, pero, y aquí hay una buena noticia, una posible recuperación en torno al 2,2 y al 2,3% para los años 2021 y 2022. Otro organismo es la OCDE, que estimó caídas que van del 15 al 35%, de acuerdo a la estructura económica de cada país, es decir, a cuál es la composición sectorial y cuál es la participación de esos sectores dentro de la economía de cada país, porque esta pandemia afecta a los distintos sectores de distinta forma, por lo tanto, sectores como el turismo son muy golpeados, o también todo lo ligado a las energías, como puede ser los países petroleros, han tenido eh, mayores caídas o dificultades incluso para colocar producción, por lo tanto estos países están con mayores probabilidades de sufrir contracciones mucho más severas que otros países cuya estructura económica sea diferente. Entonces, esto es un punto importante para analizar y desagregar para que veamos o analicemos cómo puede impactar esto sobre los distintos países y también sobre el comercio internacional. En pantalla ustedes tienen lo que es el índice CRB, que es un índice que agrupa a distintas materias primas, las que principalmente se comercializan a nivel internacional, como pueden ser leche en polvo, metales, productos agrícolas, donde desde diciembre hasta mayo este índice cayó un 34%. Sin embargo, cuando miramos la composición o distintos productos que también componen el índice, vemos distintos comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, el precio del cobre cayó un 18%, y esto, por ejemplo, deberíamos pensar cómo le puede impactar a Chile, que es un país que es un fuerte exportador de cobre y otros metales, por lo tanto va a tener resentido parte de sus ingresos, y además que el comercio internacional en ese país forma parte o tiene un gran peso relativo dentro de su economía. Luego, si vemos lo que sucedió con el índice de los precios de los alimentos de la FAO, vemos que si bien ha tenido variaciones, son mucho más acotadas que la que veíamos para el índice de materias primas en general, donde
ha caído un 10% el índice completo. Sin embargo, cuando desagregamos los distintos rubros, vemos que carne cayó un 8%, lácteos un 2%, cereales un 3%, pero aceites y azúcar han caído entre un 25 y un 28%, y esto se debe a que estos productos también están vinculados a industrias que están fuertemente golpeadas, como es el caso de la industria petrolera, la industria de generación de energía, o también de cierto tipo de bienes de consumo que en este caso han caído fuertemente. Decíamos que el petróleo sufrió muchísimo porque obviamente al estar frenada la circulación de personas, el consumo de naftas es prácticamente nulo, y además otras actividades como la producción automotriz, que también está siendo golpeada, demanda muchos derivados de petróleo para la producción de los distintos componentes. Se dice que cada auto en componentes lleva aproximadamente un barril de petróleo, ¿sí? O también, por ejemplo, la producción de asfalto requiere derivados de petróleo, y obviamente en este contexto la obra pública se ha frenado también. En lo peor de la pandemia, porque además se ha conjugado con cuestiones geopolíticas, donde los principales países productores de petróleo no se ponían de acuerdo y todos decidieron aumentar la producción o no llegar a un acuerdo para recortarla. Entonces, allá por el 20-21 de abril, los futuros de petróleo del WTI llegaron a cotizar en menos $37 por barril, ¿sí? O sea, esto es algo que atípico, que cómo algo puede cotizar negativo. En este caso se hacía un análisis de que te pagaban para que vos mantengas almacenado el petróleo, ¿sí? Es decir, como muchas de estas producciones no pueden detener la extracción, necesitan poder almacenarlo hasta que se recuperen los precios. Y también había una cuestión de empalme de contratos, porque esto no es el mercado spot ni el mercado físico de petróleo, sino el mercado de futuros. Obviamente también había posiciones especulativas que seguramente estaban apostando a una alza, y ante semejante baja tuvieron que salir a vender, lo que a su vez profundiza la baja. Sin embargo, esto le pega fuertemente a la industria petrolera, porque también en este mercado operan las compañías para realizar coberturas, y es una muy mala señal de precios, y en este contexto, digamos, circularon noticias de cómo puede ser el impacto. Por ejemplo, en lo que es la producción de petróleo no convencional, se habla de que se necesita un precio en torno a los $50 por barril para que sea rentable. Por lo tanto, no sé, Vaca Muerta, por ejemplo, que es una de las reservas de shale oil más grandes del mundo, está complicada. Por eso también un reciente anuncio del gobierno fue la vuelta del barril criollo, que fijó un precio mínimo de $45 por barril. Lo importante acá es que se están cayendo paradigmas, cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver en los mercados, y decimos que entramos en zonas de no normalidad, más que toda esta palabra por cuando se habla en los mercados financieros, se utilizan plataformas informáticas, o se utiliza lo que se llama el trading algorítmico, que son computadoras que operan de acuerdo a rangos de valores, pero cuando se dan valores atípicos, como puede suceder en una crisis generalizada, estos sistemas responden mal e incluso profundizan los comportamientos, eh, digamos, que se retroalimentan, es decir, de, activan más ventas cuando está cayendo, y eso termina profundizando la baja. Es lo que se conoce como también el problema de las colas gruesas. ¿Sí? Una distribución normal es la que utilizan muchos de estos modelos predictivos, y cuando se dan fenómenos con muy baja probabilidad de ocurrencia, que están precisamente en las colas o en los extremos de la distribución normal, es que estos modelos fallan y se generan grandes pérdidas para los distintos operadores. Volviendo entonces a la parte de cómo impactan los distintos sectores o en los distintos países, tenemos un ranking, si se quiere, de los principales países receptores de turismo.
estas estadísticas son del año 2008, que son las últimas disponibles en la Organización Mundial de Turismo, y vemos países como Francia, España, Estados Unidos, China, Italia, Alemania, Reino Unido, ¿sí? Son de los países que están más afectados por el coronavirus, e incluso puede que esta también sea una de las razones de por qué tienen semejante nivel de afectación, es decir, porque tenían una gran circulación de personas también por sus países. Ahora, cuando miramos los principales exportadores de petróleo, que al tener precios mucho más bajos van a tener también una caída de sus ingresos por esta, por esta vía. Tenemos países como Rusia, Estados Unidos, también Brasil, México, y otro punto importante es países como Nigeria, Angola, Argelia no está acá, pero también, o Emiratos Árabes, que son países que son netos importadores de alimentos, y esto sí nos impacta a nosotros, porque al caer sus ingresos obviamente van a tener menor poder de compra para adquirir los productos que nosotros vendemos. También habría que hacer un análisis en este caso de los principales importadores de petróleo, porque así como los que venden van a tener una caída de sus ingresos, los que son netos importadores o deficitarios en el uso de petróleo, puede que esta situación los favorezca, porque al haber menos valores, eso les va a significar un ahorro. Otro de los, como decíamos, de los sectores fuertemente golpeados es la automotriz. Salieron datos de que Brasil en abril produjo apenas 1.800 autos. Sí, es el peor dato de la serie histórica desde 1957, mientras que las ventas respecto a marzo cayeron un 66%, es decir, y la industria automotriz en Brasil es muy fuerte, por lo tanto, es además un sector que genera mucha mano de obra, y que también tracciona otras cadenas industriales, metalmecánicas, autopartes. Entonces, es una muy mala noticia que el sector automotriz esté pasando este mal momento. Y cuando vemos quiénes son los principales exportadores, nuevamente vemos países como Alemania, Estados Unidos, México, Canadá, España, Francia, Reino Unido. O sea, vemos también, nuevamente, muchos de los países que tienen un gran grado de afectación por el coronavirus, países que tienen un gran, digamos, donde el turismo representa una gran parte de su actividad económica, donde el petróleo representa gran parte de su actividad económica, y también donde el sector de autopartes representa gran parte de su actividad económica. Por lo tanto, estos países van a sufrir o les va a tocar atravesar un contexto muy, muy difícil, y obviamente hay que estar atentos en cómo evolucionan las relaciones comerciales con nuestro país respecto a estos países. En Estados Unidos, para que tengan una dimensión de lo que significa, y también por la estructura de la economía de Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de cuentapropistas, o también las personas en Estados Unidos son muy emprendedoras, tienen sus propios negocios. El desempleo pasó del 4,4% en marzo al 14,7% en abril, es decir, un salto de 10 puntos en nada más que un mes. ¿Sí? 33, casi 34 millones de personas han quedado sin trabajo, o sea, una situación verdaderamente dramática, y en tan solo 45 días, que es cuando se desencadenó fuertemente la pandemia en este país. Sin embargo, todos los sectores, todas las empresas han perdido. No, no necesariamente. Por ejemplo, tenemos el valor de la acción de Amazon. Esta acción ha subido incluso por niveles por encima de la caída que se generó en los mercados por la pandemia. ¿Por qué? Porque Amazon tiene un modelo de negocio que llega directamente al cliente, con un portal de compras muy amigable para el consumidor, con una logística muy eficiente de entrega, y eso, en este contexto donde las personas no pueden circular, es un activo muy fuerte y muy valorado. Por eso es hoy en día la empresa más valiosa a nivel mundial. También tenemos Google, que si bien ha tenido una caída respecto a su nivel anterior al desplome de los mercados del mes de marzo y abril,
ya muestra una buena recuperación, obviamente en este contexto, servicios tecnológicos como las plataformas para las videollamadas y todo lo relacionado a soporte eh, para las telecomunicaciones bueno, y nuevas tecnologías que desarrolla esta empresa, son muy valoradas, muy necesarias, y por lo tanto vemos que tiene oportunidades en este contexto. Lo mismo ha sucedido con Netflix, que también ha superado los niveles pre-crisis, porque obviamente estamos todos en nuestras casas, no nos queda otra que vernos una película y también mientras comemos algo junto a nuestra familia. Entonces, son distintos sectores o distintas actividades que este, esta pandemia les ha acelerado oportunidades que ellos ya venían, en las cuales ellos ya venían trabajando, y también ha acelerado mucho de ese traspaso o familiarizar a los distintos segmentos de la población con este tipo de servicios. Por lo tanto, decimos que al haber diferentes impactos por sectores, va a haber ganadores y perdedores en cuanto a oportunidades de negocio. Así que, por ejemplo, en Córdoba, el sector del software es muy importante, también de producción audiovisual, y ahí puede haber una oportunidad para estas empresas de insertarse en las cadenas de valor de este tipo de compañías a nivel internacional. Ahora, para ver cómo puede impactar esto sobre el comercio exterior de nuestro país, tenemos que ver cómo es la estructura de los productos que nuestro país comercializa. Ustedes pueden ver las exportaciones del año 2019 por los grandes complejos exportadores. Por ejemplo, el principal es el complejo sojero, que explica un 26% de las divisas generadas por exportaciones. El automotriz es casi un 11%, el maicero 9%, el petrolero 8%, y tenemos, bueno, los distintos complejos exportadores de nuestro país. Analizándolos, vemos que prácticamente el 50% corresponde a la industria agroalimenticia. Si bien puede que algunos valores hayan bajado, nadie ha dejado de consumir alimentos, y los alimentos es lo último que se deja de consumir, y esta es una buena noticia para nuestro país, y también que nuestras exportaciones tengan esa composición. Lo que antes podía ser una desventaja, en este contexto particular es una ventaja. Y cuando vemos cómo han variado estos precios respecto a mayo del año pasado, los comparamos contra mayo porque en los mercados, sobre todo de granos, influye mucho la estacionalidad. Por ejemplo, el mes de mayo es un mes fuerte de cosecha en soja, y también en abril para el maíz. Por lo tanto, si lo comparamos contra otro momento del año, no necesariamente es equiparable esa comparación. Lo mismo pasa con el trigo. Y observando esto, vemos que la exportación de poroto de soja sin procesar tiene el mismo precio que el año pasado. El aceite de soja sí cayó, esto por su vínculo o su uso alternativo como biodiesel, que al caer tanto el petróleo, obviamente le pega fuertemente a la posibilidad de colocar aceite de soja como biodiesel. Pellet de soja, que es harina de soja, es el principal producto del complejo sojero que se exporta y ha crecido en precio un 2%, o sea que esto es una buena noticia porque prácticamente equipara o incluso supera lo que se exporta en poroto de soja y aceite de soja. El maíz sí ha sufrido una fuerte caída por su uso alternativo como bioenergía, como etanol principalmente, donde en Estados Unidos prácticamente el 60% de la producción se destina a la industria de etanol, y con esta caída de los precios del petróleo no están pudiendo colocarlo. Y además en este país se espera una cosecha récord en torno a las 400 millones de toneladas. Por lo tanto, esto va a presionar fuertemente a un alza de stocks, y por eso vemos valores que están cayendo, mientras que el trigo ha subido un 9%. Obviamente los farináceos es una de las cosas que más consumimos estando en cuarentena en nuestra casa, así que obviamente la demanda de este producto se mantiene sólida.
Ahora, cuando miramos quiénes son nuestros principales socios comerciales, quiénes son los que más nos compran, tenemos a Brasil, que nos compra sobre todo automotores y también autopartes, también nos compra trigo, tenemos a China, que nos compra más bien productos eh, de agroalimenticios, Estados Unidos, Chile, Vietnam e India. En base a lo que analizamos de los impactos sectoriales y de los distintos países, a mí me preocupa que dentro de este grupo esté Brasil, Estados Unidos y Chile, y también por los productos que estos países nos compran. Seguramente acá vamos a tener una caída en las ventas, mientras que es una buena noticia que en este cuadro esté China, Vietnam e India, porque son países que tienen relativamente más controlado el avance del coronavirus, y además los productos que nos compran están ligados a productos que, si bien pueden sufrir baja de precios, no se están dejando de consumir, mientras que en el caso de las otras industrias tienen tanto caída de precio como caída de cantidades. Hace pocos días el INDEC eh, publicó los números del comercio, del intercambio comercial argentino con el resto del mundo a marzo y en comparación contra marzo del año previo. Si se fijan en celeste tenemos lo que ha sido de la dinámica de las exportaciones, donde, como decimos, productos primarios apenas cayó un 1,7%, ¿sí? En línea con este análisis decimos que son productos que no se están dejando de consumir o que son de fácil o rápida colocación en los mercados externos. Las manufacturas de origen agropecuario sí sufrieron más, con una caída del 18%, pero ahora cuando miramos las manufacturas de origen industrial con una caída del 20, casi 21%, o combustibles y energía con una caída del 35%, vemos que en este caso los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario, dentro de todo, son las que menos han sufrido están, o menos están sufriendo este contexto. Y ahora, cuando analizamos lo que son las importaciones, que está con un color rosado, vemos que bienes de capital cayó casi un 25%, combustibles y lubricantes un 27%, piezas y accesorios para bienes de capital un 27%, ¿sí? Son muy grandes caídas que también en nuestro caso, hay que decirlo, Argentina es fuertemente dependiente en su producción, sobre todo en su producción industrial, de los insumos importados. Por lo tanto, la importación está directamente relacionada al nivel de actividad que tiene el país. Es decir, mientras más rápido crece la economía, más rápido crecen las importaciones, y cuando la economía se cae, las importaciones se caen. Por lo tanto, decíamos que Argentina ya viene con muchos años de recesión y contracciones, y este año va a ser una caída muy fuerte. Por lo tanto, todos estos bienes importados van a caer fuertemente, no solamente porque son sectores muy afectados, sino también porque nuestro país está cayendo con fuerza en términos de actividad económica. Entonces, analizando el intercambio comercial argentino, vemos que hay una caída tanto de exportaciones e importaciones. Lo mismo va a suceder a nivel mundial, y vemos un, un comercio internacional que va a tener un descenso, que seguramente se va a prolongar a más de un año, pero en nuestro país nos termina dando un saldo de balanza comercial positivo, lo cual es una buena noticia respecto a generar disponibilidad de divisas para afrontar todo lo que es el tema de la crisis de la deuda, y también para en algún momento ayudar a descomprimir un poco el mercado de cambios. Entonces, volviendo a hacer un análisis ya para ir hacia el mercado interno de Argentina, de cómo puede impactar esta pandemia en la economía, vemos cuáles son las actividades más afectadas por las restricciones al movimiento y el distanciamiento social. En primer lugar tenemos al turismo y cómo esto impacta en hoteles, restaurantes, que esto está todo cerrado, el sector aeronáutico en lo que son viajes de avión, pero también a ciertos países los impacta muy fuerte porque tienen una industria de producción de aviones y también de servicios que son muy fuertes, y esos países, obviamente en este contexto, le están pasando, este sector le está pasando muy mal.
El sector inmobiliario, en este escenario, se están haciendo muy pocas operaciones y además las inmobiliarias están cerradas, no les permiten abrir. La construcción, un sector que genera mucha mano de obra, también hasta hace unos días no le permitían operar y además va a ser muy difícil lograr que se apliquen protocolos sanitarios para evitar la transmisión del virus en ese tipo de obras. Los servicios personales, sobre todo los servicios ligados a la estética y el contacto entre personas, como es la peluquería, ¿sí? O pedicura en el caso de las personas que hacen este tipo de servicios, y también de servicios profesionales. Todas estas actividades, las personas están sufriendo una fuerte caída de ingresos porque no están pudiendo trabajar. Todo lo que es entretenimiento, como los cines, teatros, eso está todo cerrado. Los comercios minoristas y mayoristas, aunque los que más lo sufren es el comercio minorista y sobre todo en zonas céntricas y peatonales, que no se está permitiendo la circulación, porque en otros casos, comercios de cercanía, los mini supermercados, esos han registrado un aumento en las ventas, ya que las personas no van más a las grandes superficies o van en menor medida. Es decir, todo esto son grandes generadores de mano de obra y actividades que generan mucha circulación del dinero. Por lo tanto, esto afecta en gran medida la dinámica económica de los países. Y también puede que otros sectores estén sufriendo frenos en su actividad por dificultad de obtener insumos para producir, o también porque la demanda de repente de su producto se disparó y no tienen la capacidad de responder. Por ejemplo, en la cuestión de envases de plástico, materiales descartables, ¿sí? Es una situación que las empresas productoras no preveían y no están pudiendo cumplir con la demanda que tienen de los distintos sectores. Y bueno, ahora vamos a repasar algunos números que han estado trascendiendo en estos días respecto a la actividad del mes de marzo y del mes de abril. Esto es un informe que fue publicado en Canal 2, el 12 TV, donde una encuesta a empresas industriales, donde el 60% dice que no producía, el 44% no vendía, prácticamente todas tenían un problema para pagar sueldos, mientras que en la construcción una caída de casi el 50%. Este es un dato del INDEC. Para abril se estima una caída del 70%, y recordemos lo que significa la construcción y la industria en cuanto a empleo y de mano de obra. Eh, Otro dato que impresiona, que nos saca de lo conocido, o sea, en abril no se produjo ni un solo 0 kilómetro en el país, eh, y cuando miramos las ventas también han tenido una caída muy fuerte, casi un 75% respecto a abril del año pasado, y las exportaciones también han tenido una caída de prácticamente el 90%. Esto también lo podemos llevar a un análisis provincial o de municipio, ¿sí? Es una pésima noticia para Córdoba, tanto para la provincia como para la ciudad de Córdoba, especialmente por lo que es mano de obra, y para la provincia por toda la cuestión de recaudación y movimiento económico que genera el sector automotriz, y además todo lo que impacta sobre un montón de pymes autopartistas y a las que a su vez proveen a las autopartistas. Es decir, esta situación va a ser muy dura para la ciudad de Córdoba y para la provincia de Córdoba en lo que es tanto el sector turismo como el sector de producción automotriz y toda la industria metalmecánica asociada también a esta actividad. Otro de los informes del INDEC que fue publicado es el del índice de producción industrial manufacturero de marzo contra marzo del año pasado, y también vemos que cae en las caídas de las actividades del 35%, 40%, 29%, y cuando miramos cómo fue el desempeño de alimentos y bebidas, si bien cayó, fue un 2,6%, nuevamente remarcamos que en este contexto no dejamos de consumir alimentos. Podemos por ahí sustituir o consumir algún alimento menos, pero en general seguimos comiendo y por lo tanto este es un sector que dentro de todo está pudiendo operar
aunque con diferencias dentro de este rubro. Por ejemplo, la carne vacuna y carne aviar han tenido aumentos incluso respecto al año pasado, mientras que todo lo relacionado a la carne porcina ha tenido una caída y está sufriendo un momento de gran tensión. Por ejemplo, en este cuadro que ustedes ven, tenemos que la faena ha caído respecto al año pasado y tenemos a productores con dificultad de colocar su producción, donde están aumentando los pesos de faena y la cantidad, digamos, las granjas de producción están sobrepobladas, incluso esto lleva a operar en puntos que no son del todo eficientes, porque la conversión del alimento que se le da a carne es cada vez menor y llega un punto donde empieza a significar un gran costo. Por lo tanto, es necesario atender estas actividades puntuales donde el producto que generan tiene que ser colocado rápidamente o si no se generan fuertes pérdidas. Incluso en países como Estados Unidos, donde el coronavirus entró a los frigoríficos, han tenido que cerrar plantas y los productores ante esta situación están teniendo que sacrificar animales y no solamente con la pérdida que eso significa, sino que tienen que ver cómo de hacer cómo poder deshacerse de ese animal en términos sanitariamente correctos, lo cual también representa un costo adicional. ¿Sí? Es una situación crítica la del sector porcino, así como también otros sectores de la economía. Y obviamente esta caída en la actividad económica está impactando fuertemente en la recaudación o en las variables fiscales del gobierno. Si ustedes ven en pantalla, en este gráfico, tenemos en verde cómo se ha movido la recaudación en términos interanuales, es decir, cómo va mes contra mes del año anterior, la inflación y el gasto público en color rojo, el gasto público, donde la situación de las empresas y de las familias es muy difícil y por lo tanto hay grandes retrasos en el cobro de impuestos y además cuando no hay ventas no se cobra IVA, cuando las empresas no ganan no se cobra ganancia, no se cobra ingresos brutos, y que son todos tributos o que vienen por coparticipación o que los recauda directamente los gobiernos también provinciales y eso significa una fuerte caída. Entonces vemos que incluso nuestro país, por el escenario recesivo, ya desde diciembre de 2019 la recaudación se venía cayendo y a partir del mes de marzo prácticamente se ha desplomado. Hoy en día está creciendo al 11,6%, creció en abril, respecto a abril del año pasado, con una inflación casi del 50%, es decir, recaudaste nada más que un 11% más de pesos con bienes que subieron casi un 50%, es decir, lo que se puede comprar y las obras que se puede hacer con esa recaudación es casi la mitad de lo que se podía comprar el año pasado. Mientras que el gasto público, por toda la situación sanitaria, de tener que ayudar a las empresas a pagar sueldos, de tener que ayudar a las familias que no tienen ingresos, ha hecho que el gasto público se dispare y hoy en día está creciendo al 70% interanual. Entonces, esto nos lleva a un escenario donde el déficit fiscal va a ser muy elevado, se habla de un número en torno al 6 o 7% del PBI, siendo que en 2019 se había logrado llevar a un déficit, por lo menos el déficit primario, del 1% del PBI. Es decir, otra vez volvemos a tener un gran desequilibrio en las cuentas fiscales. Cuando analizamos las fuentes de financiamiento que tiene el gobierno a su disposición, si bien tiene otras, pero son más bien excepcionales, como pueden ser la privatización de activos o también el cobro de multas o distintos tipos de tasas, los más fuertes son los impuestos, emisión monetaria o deuda pública. Decíamos que impuestos no puede cobrar más porque ya la presión tributaria en nuestro país es muy elevada y porque las empresas y las personas no están pudiendo pagarlo. Deuda pública, hoy en día estamos al borde de un nuevo default con ciertos títulos que están en lo que se llama un default técnico, o sea que tampoco el mundo nos va a prestar en esta situación. O sea que la única salida que nos queda es la emisión monetaria,
frente a un déficit que va a ser muy grande, ¿sí? Por lo tanto, se requiere una fuerte emisión monetaria si es la única vía para financiar ese gasto. Un dato importante en este sentido es que en abril la cantidad de dinero en circulación creció casi un 64%, que es el registro más alto desde la salida de la convertibilidad. Ahora, ¿esto se traduce inmediatamente en inflación? No, no necesariamente. Ustedes pueden ver en pantalla una ecuación que generalmente vemos en economía política con el licenciado Segiaro, que es la ecuación cuantitativa del dinero, donde explica que la masa monetaria o la cantidad, vamos a decirlo, la cantidad de pesos en circulación por el nivel de circulación de ese dinero, o lo que es lo mismo, el nivel de precios de la economía y por la cantidad de transacciones. Es decir, para que haya inflación tiene que haber, por un lado, muchos pesos, pero también una alta velocidad de circulación. En este contexto recesivo, el nivel de transacciones es muy bajo. Incluso tenemos recortes de sueldo y también caídas de precio porque las empresas no están pudiendo vender. Por lo tanto, en este contexto particular que es fuertemente contractivo, una mayor emisión no significa una mayor inflación. La inflación tiene múltiples causas. Sin embargo, una vez que la economía empiece a retomar su nivel de actividad, sí hay un riesgo inflacionario porque estos componentes de esta ecuación cuantitativa van a volver a incrementarse y ahí vamos a ver cómo trabajar o cómo hace el gobierno para contener esa presión o cómo hace para retirar esos pesos de circulación. Hoy en día, ese aumento de la emisión monetaria se está viendo en una mayor brecha cambiaria donde el dólar paralelo está prácticamente un 90% por encima del dólar oficial del gobierno y eso a la vez genera distorsiones en las señales de precio o en las decisiones de la población que deberían ver la forma de solucionarlo porque a largo plazo termina generando una fuerte expectativa de evaluación que afecta las decisiones de consumo y de inversión y termina generando también un mal desempeño económico. Entonces, bueno, en base a lo presentado, ¿qué podríamos esperar para los próximos meses en nuestro país? Seguramente los meses de mayo y junio van a ser los más duros y nos va a tocar ver lo peor de la crisis, porque lo que sucede en un mes generalmente demora 1 o 2 meses más en generar el impacto más fuerte en cuanto a actividad económica, incluso en lugares donde se ha decretado como zonas blancas, que han vuelto la actividad de las distintas personas, las distintas empresas, ya se observan locales con los letreros de cerrado, es decir, esta situación más grave va a ser todavía en los grandes centros urbanos, y además la llegada del invierno ya de por sí hace que las personas se retraigan, por lo tanto no son meses de gran consumo. En julio y agosto va a servir para ver dónde estábamos parados, sobre todo en lo que implica la ruptura de la cadena de pagos. Muchas empresas han estado, digamos, emitiendo cheques en base a lo que proyectaban vender, sin embargo, ese dinero finalmente no lo pudieron generar y esos cheques están entrando a cobro y las empresas que los tienen, que le habían provisto insumos o distintos tipos de bienes y servicios, no los están pudiendo cobrar. Entonces, tal vez haya empresas que su actividad no estaba del todo comprometida por lo del coronavirus, que eran sólidas o saludables desde ese punto de vista, pero hoy en día tienen cheques en cartera que no los van a poder cobrar y eso las pone en un riesgo financiero. Y también esperamos alguna recuperación o un inicio, un pequeño inicio de la recuperación para los meses de septiembre y octubre, también ligado a la vuelta de la primavera, que es una época que a su vez se habla de que va a ser la vuelta de los chicos al colegio o de las clases presenciales en colegios y universidades, es decir, que se va a retomar ya con más dinamismo la actividad social. También por el programa de estímulos que va a aplicar el gobierno, eso generalmente tarda algunos meses en generar todo su impacto. Además, hay programas de obra pública que se quieren lanzar
para reactivar las economías. Sin embargo, hasta que no se logre controlar lo del coronavirus, no lo hacen porque ponen en riesgo a esas localidades del interior que hoy en día están libres de contagio, y también por los efectos multiplicadores de una buena cosecha agrícola, de la cosecha 2019-2020 en nuestro país, que entre todos los cultivos extensivos sería en torno a 137 millones de toneladas, que si bien no es un récord, el récord fue la campaña pasada, que fueron 146 millones de toneladas aproximadamente, es una muy buena cosecha que se traduce en viajes de camión, carga de gasoil, venta de neumáticos, venta de unidades también de transporte, movimientos en los puertos, movimientos en los pueblos del interior, que eso ayuda obviamente a reactivar la economía, y también, como decíamos, son exportaciones de la industria agroalimenticia que en este contexto se sigue moviendo, y en este sentido, que China logre una tasa de crecimiento del 1,2%, India va a lograr una tasa del 2%, el sudeste asiático dentro de todo va a seguir con cierto dinamismo, entonces, y además China ya va a estar normalizando sus puertos para el segundo semestre de este año, son una buena noticia porque le van a dar sustento a los precios de los principales productos que nosotros vendemos. ¿Y qué es lo que está en juego en nuestro país? Yo particularmente creo que la caída de este año es inevitable. Lo que sí está en juego es ese pronóstico que hace el Banco Mundial para lograr una recuperación en el 2021 y 2022, y en esos años tratar de recuperar el terreno perdido. Sin embargo, eso va a depender de que el gobierno pueda finalmente lograr controlar el coronavirus y capitalizar ese nivel de contagio y esas acciones anticipadas que tomaron. Sin embargo, hoy en día vemos que por más que la cuarentena ha sido muy fuerte y que se extendió, no está del todo controlado, y hoy en día tenemos récord de casos, entonces eso es una alarma. También ser un país libre de coronavirus, porque decíamos que si Argentina se recupera en un año, o se libera del virus en un año, en las potencias que tienen mayor nivel de contagio, esta situación va a perdurar. Por lo tanto, el mundo va a necesitar de la provisión de alimentos, de insumos médicos y de un montón de servicios ligados a la recuperación de la pandemia, que Argentina puede ser proveedor y tiene condiciones para ser proveedora, o sea que ahí hay oportunidades de negocio. Sin embargo, yo creo que el desafío, el principal desafío va a ser revertir la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad. Ya veníamos con una tasa de pobreza del 35%, que se habla que llegó al 50% con esta situación. O sea, la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza es un indicador terrible y que incluso se va a agravar en estos meses. ¿Y cómo haces luego para armonizar esta cuestión con la necesidad de normalizar las variables económicas, tanto monetarias como fiscales, que hoy en día están en un sendero que no es sostenible en el tiempo, ¿sí? Entonces va a ser necesario tomar medidas para remediar estas cuestiones económicas, pero muchas veces esas medidas impactan de manera negativa en los indicadores sociales. Por lo tanto, es necesario que se trabaje sobre todo en programas económicos y en políticas económicas, generando acuerdos entre los distintos sectores sociales, pero también que den confianza a la población, porque finalmente la economía, el valor de la moneda es una cuestión de confianza que tiene la población, que permitan, por ejemplo, que la inflación no se salga de control, que el ahorro vuelva a ser un motor de la inversión, ¿sí? Pero si no se logran estas cuestiones, en el próximo año o el siguiente vamos nuevamente a caer en una crisis económica y no vamos a poder capitalizar esta oportunidad que hoy tenemos enfrente. Bueno, así que hasta aquí sería la charla. Les agradecemos por su atención, y ahora dejamos el espacio para hacer alguna consulta en caso de que tengan dudas o quieran que repasemos algún punto de los vistos en la exposición.